Buenos días. ¿Y ahora sí? ¿Ahora sí me escuchan? Bueno, como le decía Samuel, hoy seguimos estudiando el libro de Lucas. Hoy nos corresponde estudiar capítulo 8, versículos 22 al 25. Quiero que me acompañen nuevamente orando y empezamos este estudio. Padre, te damos infinitas gracias, Señor. Gracias porque tenemos un privilegio grande al abrir tu palabra. Gracias porque tenemos un privilegio grande al conocerte, Señor. Somos doblemente bendecidos, Señor, al tenerte en nuestra vida aquí en esta tierra, pero también al saber que vamos a pasar la eternidad contigo, Señor. Gracias porque ese privilegio lo has abierto y lo has dejado para que todos los hombres puedan llegar a conocerte, Señor. Pero también ese privilegio conlleva una responsabilidad, Señor, y es cada día de nuestra vida caminar en pos de ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Por favor, ayúdanos a vivir delante de ti como a ti te agrada, Señor. Danos sabiduría para entender tu palabra, para aplicarla en nuestra vida, para que ella transforme nuestra vida, pero también transforme la vida de las personas que nos rodean, Señor. Reconocemos nuestra inutilidad y reconocemos que realmente te necesitamos muchísimo, Padre. Gracias por este tiempo, porque nos permites aprender de ti. Te pido que hablas el corazón de cada uno de nosotros, Señor, que hables a Él conforme a la necesidad que en Él haya, Señor, y que seas tú en esta mañana dirigiéndonos, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte, diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Ya venga la prueba o me tiente Satán, no amenguan mi fe ni mi amor. Pues Cristo comprende mis luchas y mi afán, y su sangre obrará en mi favor. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme de yugo opresor. Quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. La fe tornaráse en feliz realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad, aleluya, estoy bien con mi Dios. Este himno fue escrito después de varios acontecimientos traumáticos en la vida de Horacio Spafford. El primero, la muerte de su único hijo en 1871, seguido de una mala operación financiera que evaporó una fuerte suma de dinero que había invertido. Meses más tarde, gran parte de sus bienes personales fueron consumidos por el gran incendio de Chicago en 1871, que le arruinó financieramente. Amigo del célebre evangelista del Dr. Moody, en 1873, Horacio decidió viajar a Europa con su familia en un buque transatlántico, con el objetivo de descansar y visitar a sus amistades en Inglaterra. Pero a último momento decidió enviar a la familia primero mientras él se demoraba en unos negocios relacionados con la solución a los problemas ocasionados por el gran incendio. Durante la travesía del Atlántico, el buque fue embestido por otro buque inglés y se hundió apenas en 12 minutos. Gran parte de los pasajeros y la tripulación del barco no pudieron salir del mismo y se ahogaron en las aguas del océano. Entre las víctimas fatales de este barco estaban las 4 hijas de Spafford. Su esposa logró sobrevivir y al llegar a la costa oeste de las Islas Británicas, la señora Spafford llegó a Cardiff, en Gales. Desde allí envió un mensaje a su esposo, un telegrama dándole una inscripción: única salva, pero estoy bien. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Spafford tomó el primer barco y viajó a encontrarse con su esposa.
Se dice que durante el viaje, el navío que conducía a Spáfor atravesó el sitio exacto donde se había hundido el buque y donde habían muerto sus hijas. El capitán le indicó a Spáfor dónde se hallaba el profundo buque. Al caer en cuenta que allí era donde estaban hundidas sus hijas, el Señor le consoló con el mensaje recibido por su esposa. Spáfor descendió a su camarote y con la imagen de la tragedia en su mente, escribió los versos que componen esta preciosa melodía. Basándose en las palabras de su esposa, escribió una poesía que ha llegado a ser un consuelo para muchos creyentes atribulados en un mar de aflicción. Posteriormente, Spáfor tuvieron 3 hijos más. Uno de ellos murió durante la infancia. Siguieron viviendo en Chicago. El señor y la señora Spáfor tuvieron mucho interés en la segunda venida de Cristo. Tal fue su convicción que en 1881 Spáfor decidió ir a Jerusalén con su esposa y sus otras 2 hijas vivas. Allí murió Spáfor y antes de morir él y su esposa ayudaron a fundar un grupo llamado la Colonia Americana, y su misión fue servir a los pobres. Dicha obra de beneficencia todavía existe en Jerusalén. Su sede es un gran edificio que existe en las afueras de la capital de Israel, donde se siguen cumpliendo con la tarea que iniciaría Spáfor. ¿Cómo uno puede o cómo se puede llegar a tener paz en medio de una dificultad? Si Dios nos ama y Él está con nosotros, ¿por qué pasamos por tormentas? ¿Es realmente necesario pasar por pruebas o dificultades? Es difícil en medio de una prueba realmente poder responder de una manera tranquila, sabia y pacíficamente. Y quizás versículos como este no le encontremos un sentido realmente sincero, como Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. ¿Cómo puedo estar en sumo gozo cuando la prueba me está directamente afectando o atormentando? Cuando directamente afecta a mí o a mi familia. ¿Cómo puedo estar en sumo gozo cuando realmente lo que deseo en mi corazón es no tener que padecer? Cuando no deseo considerar el dolor y mucho menos llegar a considerar una vida de sufrimiento. Y es precisamente lo que vamos a ver en esta mañana. Cuando la tormenta golpea nuestra barca. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué actitud debemos tener en medio de una tormenta? ¿En quién o a dónde debemos acudir? Quiero que me acompañen a Lucas, capítulo 8, versículo 22 al 25. Es una porción muy corta, es un milagro muy fácil de entender, pero aún tiene una implicación un poco más difícil y más complicada de llevarla a la práctica. Lucas capítulo 8, versículo 22 nos habla acerca de que Jesús calma la tempestad en la barca y estaba con los discípulos. Dice el versículo 22: Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Quiero que veamos un poco el contexto, dónde se encontraba Jesús, de qué lago era el que nos estaba hablando. Hay 3 pasajes paralelos en los evangelios. También podemos ver esta misma historia en Marcos y también en Mateo. Quiero que me acompañen a Marcos capítulo 4, versículo 35. Marcos capítulo 4, versículo 35. Dice la palabra de Dios: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Entonces en Lucas nos habla que había un lago, y en Marcos nos habla de que
Cuando llegó la noche, Él les dijo. Entonces, ¿en qué momento se encontraban? Entonces, estaban en el lago de Galilea o en el mar de Galilea, estaban de noche y el Señor Jesús hizo una petición a sus discípulos de pasar al otro lado en la barca. En versículos anteriores que hemos visto de Lucas capítulo 4, versículo 14, vemos que el Señor Jesús se encontraba y que era dirigido por el Espíritu y que descendió a la ciudad de Galilea. En Lucas capítulo 4, versículo 31 nos dice que fue a una ciudad de Galilea, a Capernaum, a predicar del Evangelio. Allí se extendió su fama y fue el conocido. Entonces, veamos el mapa. Aquí vemos el mar de Galilea y si uno lo mira, este pequeño rito de agua o charco de agua que se ve en el mapa y realmente no es tan grande, ¿sí? Y si uno lo mira así en el mapa, uno dice, bueno, ¿cómo se llama el mar de Galilea? Este mar Galilea se encuentra a 210 metros de nivel debajo del mar, o sea, por lo tanto, es un sitio donde es un sitio cálido, ¿sí? Pero pues si lo vemos así no vamos a entender realmente si era un mar o era un lago, y realmente ahí sí se ve como un pequeño lago, ¿sí? Pero si lo miramos mucho más de cerca no era tan pequeño. Su extensión era 21 kilómetros y tenía aproximadamente 45 a 50 metros de profundidad. Entonces era un lago bastante inmenso. Si lo vemos más de cerca, se encuentra el lago o el mar de Galilea, por eso era denominado, llamado un mar, porque realmente no parecía un lago. Allá al fondo podemos ver unas montañas y a este lado también hay montañas y esto es lo que se denomina el Valle del Jordán. Entonces, el mar de Galilea es un mar de agua dulce, es un lago de agua dulce y esa agua probablemente viene desde el monte Hebrón, que queda al norte, que queda hacia arriba. Es un monte alto y en ciertas épocas del año, o la mayoría de las épocas del año, en este monte hay nieve. Entonces, cuando se descongela esta nieve, pues baja por todo el Valle del Jordán, alimenta al mar de Galilea y del mar de Galilea sigue bajando y llega hasta donde se encuentra el mar Muerto. Entonces realmente es un sitio muy bonito, no es como lo vemos en el primer mapa, o sea, es un sitio muy hermoso donde estaba el Señor Jesús y donde se desarrolla este pasaje. Entonces, cuando leía yo pensaba, bueno, ¿cómo se va a armar o hacer una tempestad en un lago? O sea, no cuadra tanto la idea, pero al verlo de esta manera tenía todas las condiciones propicias para que hubiera una tempestad. También desde el monte Hebrón, los que han estudiado acerca de esto, dice que han estudiado pues el clima y todo esto, dicen que vienen vientos fríos porque obviamente es un monte muy alto y en el cual tiene nieve. Entonces por los lados del monte Hebrón vienen vientos helados y pues al llegar al Valle del Jordán y al llegar hasta el mar de Galilea, como es un clima cálido, pues obviamente chocan este tipo de vientos y hay muchas tormentas y es un sitio donde se dan tormentas de un momento a otro y gran parte del año también hay tormentas en este sitio. Entonces, como pueden ver, es un lago muy bueno para visitar. Y en este último mapa vemos el ministerio de Jesús. No solamente Él estuvo cerca al mar de Galilea, donde se encontraba en este momento, sino que Él estuvo recorriendo muchas otras partes pues, de esta área. Lo que podemos ver en las líneas de colores en la línea de color rojo son los caminos posibles que habían y las líneas de colores son todo lo que recorrió Jesús. Esos pequeños recuadros con letras, pues ahí dan la fecha probablemente de donde estuvo Jesús en este sitio. Entonces, el Señor Jesús realmente caminó muchísimo y recorrió muchísimo predicando acerca del reino de Dios y que Él era el camino y la verdad y la vida. Hasta este punto vemos el versículo 22. Jesús había llegado al mar de Galilea, estaba con sus discípulos y les hizo la invitación de entrar al mar, que cruzaran al siguiente lado. Jesús no había llegado a este punto por casualidad. Nos dice la palabra de Dios que Él era guiado por el Espíritu Santo. Eso me lleva a pensar, ¿qué está conduciendo mi vida? ¿Qué conduce tu vida?
Jesús hizo todo esto porque era guiado por el Espíritu Santo y el Señor le estaba utilizando y lo movía como Él deseaba. ¿Qué guía tu vida? ¿Qué mueve tu vida? ¿Qué diriges los pasos que das? Versículo 23 de Lucas capítulo 8. Dice que mientras navegaban, el Señor Jesús se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Quiero que me acompañen a Mateo capítulo 8, versículo 24. Mateo capítulo 8, versículo 24, es la historia palarera también de Jesús calmando la tempestad. Y nos dice que aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y en Marcos también nos narra esta historia. Aquí en el versículo 23 dice que se anegaban y peligraban. Es interesante ver que la palabra negaban no es la misma palabra que se utiliza en el relato de Marcos capítulo 4 versículo 35. Sí es la misma en español, pero en el idioma griego denota un poco de dos cosas diferentes. ¿Sí? En el relato del capítulo de Marcos, capítulo 4, se refiere a hundirse la barca. Literalmente por las olas, por los vientos que estaban golpeando la barca, se estaba hundiendo, estaba entrando al agua. Pero aquí en Lucas, cuando se refiere a la palabra negaban, se refieren que literalmente ellos se estaban ahogando, o se utiliza esta palabra también para dar por sentado una persona que se encuentra sumergida debajo del agua. Entonces no es que la balsa fuera grande y se le metiera el agua y ellos dentro de la balsa se estaban ahogando, no, era una balsa realmente muy pequeña, sino que literalmente las olas en este mar golpeaban tan duro y alzaban tantas olas que el agua tragaban ellos agua, o sea, pegaban en ellos mismos, pegaban en la balsa y ellos estaban tragando agua. Recuerdo la primera vez que fui a conocer al mar, estábamos con un primo, llegamos un día y pues ese día en que llegábamos íbamos a trabajar y al llegar en carro yo veía ese mar y realmente, o sea, verlo como es una sensación grandiosa. Pero ese día, bueno, llegábamos a trabajar, entonces al siguiente día fuimos en la mañana al mar, madrugamos más o menos como a las 5:30 de la mañana y fuimos al mar. Y la brisa era tan fuerte que literalmente habían olas grandes, pero peleaba más y quería más en mí el deseo de entrar al mar y yo dije, bueno, pues es agua, yo sé nadar, he nadado en piscina, entonces pues debe ser lo mismo, no debe ser muy diferente. Pero entré al mar y me golpeó una ola y me botó dentro del agua y me levanté y me golpeó otra ola y me levanté y me golpeó otra ola. Literalmente nunca he tragado tanta agua en mi vida como ese día. Algo así precisamente estaba pasando con ellos. El agua estaba entrando a la barca, pero el agua también literalmente los estaba golpeando a ellos. Estaban ahogando. Se dice en el versículo 23 que peligraban. Realmente ellos iban a morir si esta situación continuaba. ¿Dónde estaba Jesús? Jesús en la orilla los había hecho una invitación y los había dicho, bueno, vamos al otro lado. Ellos en este momento ya estaban peligrando. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Veamos el versículo 23, dice, pero mientras navegaban, Él se durmió. El Señor Jesús en su humanidad estaba cansado. Probablemente había tenido un día largo, como muchos días que Él tenía. Se levantaba, nos dice en otras porciones de la Biblia, que se levantaba muy temprano a orar, que salía a un lugar desierto y allí pasaba gran parte de la mañana aún cuando era oscuro orando. El resto del día iba, predicaba, caminaba, hacía sanaciones, milagros y en la noche también sacaba un tiempo para orar con el Señor. Y en este momento, quizás de un día muy largo, el Señor Jesús se encontraba cansado. Algo que veía en este pasaje es que todo su esfuerzo físico, todas las fuerzas, todo el corazón de Jesús y toda su alma estaban puestos en el servicio a Dios.
Él no solamente amaba al Señor de corazón y con su espíritu, sino que también todo su cuerpo sabía esto y todo su cuerpo era dirigido en pos de esto. ¿Y nosotros qué? ¿Cuánto estamos dispuestos a invertir físicamente en la obra de Dios? ¿Cuánta salud estaríamos dispuestos a perder por causa del reino de Dios? Quizás el Señor no nos ha bendecido, no te ha bendecido y no me ha bendecido a mí con muchas cosas materiales, con mucho dinero. Quizás en esta tierra no tenemos éxito aparentemente, pero quizás el Señor sí nos ha dado mucha salud para que la invirtamos en Él. Esto realmente me impacta muchísimo. Muchas veces pienso, hago algo por la obra de Dios y digo, bueno, ya está bueno. Madrugué, estuve compartiendo con unos hermanos, listo, ya debo ir a descansar. O llegué tarde en la noche de estar en la iglesia y digo, bueno, ya está bien, ya tengo que descansar, ya es necesario que descanse. Quizás muchas veces ponemos primero en nuestra salud física que el reino de Dios. Cuando estaba en instituto, recuerdo la historia de un profesor que quedó marcada en mi mente. Este profesor es el anciano también de la iglesia de Tuluá, él se llama Byron, y él nos contaba acerca de su abuelo. Y pues su abuelo, él vivía en Australia, ellos trabajaban en el campo, y su abuelo pudo o compró un carro, y pues era uno de esos primeros carros, era un carro muy antiguo, y la iglesia donde él se congregaba quedaba muy lejos de donde ellos vivían. Pero su abuelo tenía una firme convicción de ir a congregarse. Él nos contaba que en medio de todo este camino que su abuelo recorría para llegar a la congregación, tenía que pasar por 3 riachuelos o 3 ríos. Entonces él con su carro viejo iba pasando, llegaba al riachuelo, se bajaba, hacía unas cosas en el motor, lo tapaba para que el agua no se le metiera, empujaba el carro, cruzaba el riachuelo, quitaba eso otra vez, volvía, prendía el carro, seguía su camino hasta el siguiente riachuelo, lo volvía a hacer, quitaba todo esto, tapaba y así sucesivamente pasaba por 3 riachuelos para llegar a la iglesia. Y él nos decía que algo que le impactaba de su abuelo fue que él nunca dejó de asistir a la iglesia por esto. O sea, que él siempre que en sus fuerzas pudo asistir a la iglesia, lo hizo. Para él era más importante congregarse que tener que pasar 3 riachuelos y tener que hacer cosas en su carro y tener que perder más tiempo. Y él nos contaba que hasta el último día de su vida, su abuelo hizo estas cosas. No debemos casarnos físicamente en dar todo para el Señor. El Señor nos ha dotado de un cuerpo y nos ha dotado de fuerzas físicas, démoslas todas para su gloria. Qué mayor ejemplo del Señor Jesús que lo hacía. Y en este momento en la barca se encontraba cansado y estaba descansando. Volvamos a Lucas capítulo 23, versículo 23 y 24. Dice que se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, perecemos. Maestro, vamos a morir. Realmente es una reacción natural que cada uno de nosotros hubiéramos tenido. Estando en la barca, pasando con toda esta tormenta, el agua está a punto de ahogarnos, pues ¿qué podemos hacer? Pues despertar al Maestro y al Señor, ¿no? Quiero que en esta mañana respondamos esas 3 preguntas que le había hecho al comenzar. ¿Qué debemos hacer entonces en medio de una tormenta? ¿Qué actitud deberíamos tener y en quién o en qué deberíamos confiar? Entonces, primera pregunta, ¿qué debemos hacer? Filipenses 4, 6 y 7 nos dice el Señor en su palabra: por nada estéis afanosos, sino que más bien sean conocidas sus peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y dice que la paz de Dios, que sobrepasa cualquier entendimiento, va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús.
En medio de la tormenta, en medio de la dificultad, ¿qué podemos hacer? No estar afanosos, no estar preocupados, no llenarnos de angustia por lo que estamos pasando, por lo que estamos viviendo, sino que más bien vayamos al Señor con toda oración y ruego, con acción de gracias. Es difícil, ¿no? Es difícil en medio de una tormenta ir y decirle: Señor, gracias por lo que estoy pasando. Pero es lo que el Señor nos pide, porque la prueba y la tormenta sí tiene un propósito. Y Él nos dice que su paz, la paz que nadie puede entender, va a sobrepasar, va a guardar nuestro corazón y nuestro pensamiento en Cristo Jesús. Esto es lo que podemos hacer en medio de la tormenta. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Dice el Señor Jesús hablando a sus discípulos: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y creo que cada uno de nosotros puede responder a esta pregunta, y es: sí valemos mucho más que ellas. ¿Y quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, ellos no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas. Eso es lo que busca el mundo. Esa es la preocupación del mundo: tener éxito en las cosas materiales, tener éxito en estar bien, en sentirse cómodos, en que tengan dinero. Pero ellos, los que no conocen a Dios, son los que buscan estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad. Mas buscad una cosa: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo esto va a ser añadido. Primeramente debemos buscar el reino de Dios y su justicia. En medio de una situación difícil, sí es muy difícil poner la mirada de Dios, y sí es muy difícil llegar a confiar en Él, pero es lo que el Señor nos dice: no nos afanemos, no nos preocupemos. Este cuerpo se va desgastando, sí, este cuerpo va a padecer, sí, es un cuerpo corruptible, pero por la gracia de Dios un día nos vamos a vestir de incorruptibilidad y vamos a estar con nuestro Señor, y nada nos podrá afectar. También, hablando de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, Salmo 1:2 nos dice lo que sí deberíamos hacer. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que hace una cosa, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es realmente para nosotros una delicia estar en la presencia del Señor. Es para nosotros una delicia meditar en su ley de día y de noche. ¿O la tormenta nos preocupa más? ¿O la circunstancia que estamos viviendo nos preocupa más? ¿Qué hicieron los discípulos? Dice que corrieron al Señor, Lucas capítulo 8 versículo 24, y le despertaron y le dijeron: Señor, ayúdanos porque perecemos. ¿Qué hacemos nosotros en medio de una dificultad? Ellos ocurrieron o fueron a la única solución que había, no había otra solución. Quizás la otra solución que había era tirarse de la barca, pero iban a perecer ahogados en medio del mar. La solución que ellos tenían en este momento era únicamente acudir al Señor. Pero ¿qué hacemos nosotros en medio de la dificultad? ¿Está el Señor como primera opción o como última opción? No, es que ese negocio no se dio. No, ¿sabe qué? Eso mejor oremos. Oremos porque el Señor ahí sí nos puede ayudar. Eso no es poner al Señor en primera opción. Entonces, ¿qué deberían hacer
los discípulos. Creo que aquí es algo muy difícil ver esto a los ojos humanos. Ellos, en medio de su angustia, de saber que iban a morir, mirar al Señor durmiendo, tranquilo, sin preocupación alguna. ¿Ellos deberían adoptar esta misma posición? Creo que en esta situación yo no lo haría y estaría igual que los discípulos. Pero esto me recuerda qué es lo que debo hacer. Debo poner la mirada en el Señor, no en las circunstancias, no en la dificultad, no en la tormenta que estoy atravesando. Debo poner la mirada en el Señor. Solo en el Señor, solo en Él es a quien debo mirar. Si quizás ellos lo hubieran mirado al Señor, su corazón hubiera cambiado un poco y bueno, ¿cómo el Señor va a estar tan tranquilo en medio de una tormenta? Pero es algo ilógico para nuestra cabeza y quizás no lo hubiéramos obrado igual que ellos. Pero el Señor sí nos anima es a poner la mirada en Él en medio de las circunstancias. Marcos capítulo 14, versículo 36 y los versículos que vamos a ver a continuación es del Señor Jesús, que realmente soportó lo que era la angustia. Realmente Él sufrió en su cuerpo y realmente Él nos entiende y realmente Él sí nos conoce la angustia que estamos pasando, que realmente es mucho menor a la que Él padeció. Dice, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yo creo que por más angustia que estemos pasando, no creo que nos angustiemos hasta la muerte, como el Señor Jesús se sentía. Y no hay tampoco comparación. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían en la tierra. Mateo 26, 37b y 38. Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. En medio de la dificultad podemos ver el ejemplo del Señor Jesús, quien realmente en su cuerpo sí sintió la mayor tristeza y la mayor angustia, tener que cargar el pecado de cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Versículo 24, dice que despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. El Señor Jesús obró con misericordia, con bondad. Él acudió al llamado de auxilio de sus discípulos. Esto nos deja ver que el Señor está en control absoluto de todas las cosas. Nada, absolutamente nada, se escapa de sus manos. Nada está fuera del control de Dios. Salmo capítulo 89, versículo 9 dice, tú tienes dominio sobre la braveza del mar, cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Salmo 93, versículo 3 y 4, alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Salmo 107, versículo 28 a 32. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y apacigua sus ondas.
Luego se alegran porque se apaciguaron. Así los guía al puerto que deseaban. El Señor Jesús tiene absoluto cuidado de nosotros. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de los ancianos lo alaben. El viento, el mar, las enfermedades, todo, absolutamente todo lo creado obedece a la voz de Dios. Pero nosotros obedecemos la voz de Dios. ¿Estamos conociendo su voz? ¿Estoy conociendo y obedeciendo lo que Él me dice a través de su palabra? ¿Dejo que Él hable a mi vida o estoy quizás más enfocado en el problema, la adversidad o la tormenta que estoy pasando? Claramente vemos que el Señor respondió afirmativamente al llamado de ellos y les salvó. ¿Qué debemos hacer? Debemos ir al Señor. No hay otra opción, no hay otro camino, no debería haber otra opción, no debería haber otro camino. Pero, ¿y si no? ¿Y si el Señor no responde como respondió a ellos afirmativamente al llamado? ¿Y si estamos pasando por alguna lucha, alguna prueba, alguna enfermedad, una situación económica difícil, la muerte de algún familiar, y si no vemos la respuesta de Dios, que es afirmativamente? Esto me lleva a responder la siguiente pregunta: ¿qué actitud debemos tener en medio de la tormenta? Si ponemos la mirada en Dios y no en las circunstancias, entonces vamos a entender que lo que importa es Dios y su voluntad y no mi bienestar. Lo voy a volver a leer. Si ponemos la mirada en Dios y no en las circunstancias, entonces vamos a entender que lo que importa es Dios y su voluntad y no mi bienestar. No importa tanto mi bienestar. Y esto a través de la Biblia los entendieron muchos hombres. No importa cómo yo estoy, lo importante es el Señor. Job, capítulo 13, versículo 15. Job, después de haber pasado muchas cosas, conocemos la historia de Job. Murió toda su familia. Su misma esposa le dijo: ¿sabe qué haga? Maldiga a Dios y muérase. Fueron quitadas absolutamente todas sus posesiones, pero aún también su salud se vio afectada. Y él dijo en el versículo 15 del capítulo 13: he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Y si Dios no responde, no importa. Si Él no me restituye, si Él no me da todo lo que tenía, no importa. Si Él me quita la vida, en Él voy a esperar. También lo podemos ver en la vida de 3 hombres. Hablando Nabucodonosor a Sadrac, Mesach y Abednego para que se inclinaran a la estatua que él había hecho, y dice: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. El Señor tiene absolutamente el poder de hacerlo, pero ellos tenían una actitud correcta y dijeron: ¿y si no? Si eso no llega a pasar, si llegamos a morir, no importa. Sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase
7 veces más de lo acostumbrado. Y si no, no importa. Si vamos a morir, no importa. No vamos a adorar a un Dios falso. Pero no solamente hay hombres, también vemos mujeres. Esther, la reina Esther, intercedió por el pueblo judío cuando estaba a punto de ser exterminado, cuando estaba a punto de desaparecer. Ella podía no haberlo hecho y haber podido salir libre, pero decidió hacerlo, decidió hacer la voluntad de Dios. Era una tormenta, sí, tenía que escoger, y ella escogió la mejor parte. Dice, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación, pues quizá llegue para los judíos de otra parte. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y dijo Esther que respondieran a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. También vemos a muchos más hombres en la historia que también importaba más el reino de Dios, creerle al Señor, que su propia vida. Hebreos capítulo 11, versículo 35 al 40. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, cortados por sierra, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué actitud debemos tener? ¿Importa más el Señor, honrarle, agradarle a Él, que la tormenta por la que estemos pasando? No importa si en la tormenta hemos de perecer, si así el Señor lo quiere. Ese no es el fin, ese no va a ser el resultado para nosotros. Nos espera una vida eterna con el Señor en el cielo. Y ahí podremos entender que nuestro tiempo ha llegado. Todavía no ha llegado el tiempo de los discípulos, por eso ellos no perecieron cuando se encontraban en medio de esta situación. Quizás hemos pasado por muchas luchas y por muchas dificultades, pero quizás el Señor ha determinado que todavía no vamos a perecer. No había determinado perecer para ellos, porque luego vamos a ver la vida mucho más adelante de los discípulos, que luego fueron apóstoles y como Pedro fueron hombres utilizados grandemente por el Señor. Pero en este momento era necesaria la tormenta en su vida, era necesario el rescate. Pero llegó un momento, por ejemplo, en la vida de Pedro, que llegó la tormenta y tuvo que morir crucificado boca abajo. Él dijo: no soy digno de morir ni siquiera como mi Señor. Tercera pregunta: ¿en qué o en quién entonces debemos confiar en medio de una tormenta? ¿Por qué en qué o en quién? Porque muchas veces nuestra vida se basa en el qué, en qué.
En que tengo trabajo, hay seguridad. En que tengo salud, hay seguridad. En que tengo familia, hay seguridad. En que las cosas marchan bien, hay seguridad. Y nuestra vida se va desgastando en ese en qué y no en quién, que es Jesús, que es el motivo por el cual estamos vivos y el propósito de nuestra vida. Entonces, ¿en quién podemos confiar? En Jesús podemos confiar, porque Él nos ama tanto que dio su vida en nuestro lugar y que en medio de cualquier circunstancia, Él está con nosotros. Qué privilegio tenemos realmente los que le conocemos a Él. Que en medio de una lucha podemos hacer literalmente lo que hicieron los discípulos, poner la mirada en el Señor Jesús, confiar en su poder y descansar. Pero que es gracia para aquellos que no conocen al Señor Jesús y no tienen un refugio en Él. Y quizás por eso vemos hoy muchos suicidios, porque buscan una solución diferente y no hallan una verdadera paz y una verdadera tranquilidad. Llegan estas luchas, llegan esta tormenta, y para los que no conocen a Jesús, se ahogan y perecen. Y no solamente físicamente, sino perecen eternamente. ¿En quién podríamos confiar? Mateo 11, 28 al 30, dijo el Señor Jesús: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es la carga de él. ¿En quién podemos confiar? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿En quién podemos confiar? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros hemos sido consolados por Dios. No podemos ir a otro lado los que hemos creído en Cristo Jesús. Debemos solamente ir al Señor Jesús. No busquemos la ayuda y el auxilio en otra cosa cuando tenemos al Rey y al Maestro para confiar en Él. Versículo 25. Y les dijo el Señor Jesús: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y lo obedecen? Es interesante ver que ellos no responden a la pregunta del Señor Jesús, sino que ellos lo que hacen es preguntarse entre ellos mismos: ¿pero quién es este hombre? Y el Señor Jesús les había dicho: ¿dónde está su fe? Ellos realmente estaban atónitos y estaban impactados por lo que el Señor Jesús había hecho. Ellos habían confiado en Jesús para su salvación, no en este momento. Ya capítulos antes hemos visto que en este mismo mar el Señor Jesús llamó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y ellos le seguían. Era necesario esta prueba para que el carácter de ellos fuera fortalecido, para luego después ir a las naciones y predicar el Evangelio. ¿Qué impacta más tu vida? ¿Los milagros que el Señor puede hacer y la misma presencia de Dios? ¿O impacta más tu vida las enfermedades, el dolor, la angustia o lo que este mundo brinda? Poco a poco, la vida del Señor Jesús iba impactando y marcando la vida de sus discípulos. Les pregunta: ¿dónde está tu fe? Si no eres creyente, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu seguridad? ¿Dónde está tu confianza? Porque lamentablemente estás muerto, estás ahogado en el mar del pecado. Y solo la gracia del Señor Jesús
te puede liberar del pecado. Solo la gracia de Él, el sacrificio de Cristo en la cruz, puede darte una vida nueva. Isaías capítulo 55, versículo 7, el Señor Jesús, hablando a través del profeta Isaías, dice: deje el hombre perverso su camino, deje el hombre perverso sus malos pensamientos y vuélvase a Jehová, al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar y va a hallar el perdón. No salgas por esa puerta sin haber arreglado cuentas con el Señor Jesús. Estás ahogado en los pecados y delitos y necesitas la gracia de Dios. Para resumir entonces lo que hemos visto, ¿es necesario que los creyentes pasemos por prueba? ¿Es necesario que realmente padezcamos? Pues sí, sí es necesario que pasemos por pruebas. ¿Para qué? Para que nuestra fe sea fortalecida, nuestra confianza se deposite únicamente en el Señor. Era lo que estaba pasando en los discípulos. No cogieron otra solución porque no tenían a dónde ir y fueron al Señor. Y es lo que debemos hacer. No busquemos otra solución, vayamos al Señor. También es necesario que pasemos por pruebas porque a través de ella podemos conocer más al Señor, su poder y su carácter. Esto impactó su vida y yo creo que esto es lo que el Señor Jesús quedó marcado en el resto de la vida de ellos. Y quiero que cada uno de ustedes piensen si el Señor Jesús ha hecho un milagro que realmente ha impactado su vida, porque en mi vida sí lo ha hecho y no lo puedo olvidar. Él me salvó, Él me rescató, Él me trasladó del infierno al reino de su amado Hijo y me dio nueva vida. Y eso es un milagro que opera en mi vida. Y también es necesario que los creyentes pasemos por pruebas, porque al conocerle le damos la gloria y la honra que solo Él merece. La tormenta no se apaciguó porque la tormenta quiso pasar. Quizás iba a llegar un momento donde iba a pasar, pero en este momento el Señor Jesús metió su mano y obró. Y Él merece la gloria y la honra, porque por la gracia de Él ha metido la mano en nuestra vida y nos ha rescatado del infierno. Es necesaria las pruebas para que veamos únicamente al Señor Jesús y le alabemos. Padre, te damos infinitas gracias, Señor. Gracias realmente por tu bondad, por tu amor, por tu cuidado, por tu fidelidad. Porque podemos ver a través de este simple relato, Señor, tu amor expresado tan grande para con nosotros, Señor. Porque nos rescataste, Señor, nos diste nueva vida y no solamente terminaron las cosas ahí, sino que operas en nosotros y deseamos que vivamos, oh Dios, para tu voluntad. Eso lo deseas tú. Ayúdanos a entender el propósito de las pruebas. Tú conoces nuestro corazón, si está cargado, si está angustiado, si se encuentra en dificultad. Tú lo entiendes mejor que nadie, tú tienes la solución. Ayúdanos a tener una actitud correcta, Señor, que si en medio de ella he de perecer, Señor, que perezca, pero que todo lo que haga lleve gloria y honra a tu nombre, Señor. Oramos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.